Hola a todos, en este video vamos a hacer un ejercicio en Stata usando los indicadores de necesidades básicas insatisfechas o NBI. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en la raíz de nuestra computadora denominada Enajo 2017. Ustedes pueden colocarla con otro nombre, yo estoy escogiendo esto para darme una idea del año que voy a utilizar. La carpeta, como pueden ver, se encuentra vacía. Ahora abran el Stata y abran el do file nbi-enajo. Lo que vamos a hacer es bajar la información del módulo 100 y del módulo 34 de la Enajo 2017. Sobre la base de esta información vamos a formular un indicador de pobreza que, a diferencia del que hemos visto anteriormente, no va a estar definido según una línea de pobreza monetaria, sino vamos a utilizar diferentes indicadores vinculados con la característica del hogar y la composición del mismo. En la clase anterior lo que hemos visto es que se identificaban 5 necesidades básicas e insatisfechas. Las 3 primeras respondían más a cuestiones de la vivienda y las otras 2 de la estructura del hogar. Estas variables, las NBIs, ya se encuentran formuladas, digamos, elaboradas por el INEI. Siempre las van a encontrar en el módulo 100 de la encuesta. Lo que voy a hacer como primer paso es identificar la carpeta en la que voy a bajar la información y presentar los resultados, así como bajar los archivos zipeados de la página del INEI. Vamos a seleccionar de la línea 12 a la línea 18 y le damos a ejecutar. Van a apreciar que en la página del Stata, en las esquinas inferiores, salen mensajes que señalan el progreso de la acción que hemos mandado a ejecutar. Finalmente sale una línea que se llama End of File, que nos da la indicación de que el comando se ha terminado de ejecutar. Si entran a la carpeta que han creado en sus computadoras, van a poder ver estos dos archivos comprimidos. Ya habíamos visto en clase que los archivos denominados módulo 01 corresponden al módulo 100 y el módulo 34 corresponde a sumaria. Estos 3 dígitos que aparecen al inicio corresponden a la identificación del año. Para el caso del 2017, los dígitos son 603. Lo que voy a hacer es entrar a los archivos comprimidos y extraer el archivo que voy a utilizar. En este caso, el archivo propiamente es enajo 01-2017-100. Podría descomprimir todo el archivo, pero para no llenarme de muchos archivos, podría descomprimir toda la carpeta, pero para evitar confundirme voy a simplemente extraer el archivo que necesito. En el caso de sumaria van a ver que hay por lo general más de un archivo con ese nombre. Siempre vayan con el que tiene el nombre en minúscula, guión y el año. No vayan al que termina en 12G porque esto corresponde a otro tipo de información. Copiamos y lo pego también en la raíz. Ok, ya tengo los 2 archivos que necesito para este ejercicio. Regreso a mi Stata y lo que voy a hacer primero es abrir el archivo del módulo 100, del módulo 10. Van a ver, el archivo ya está creado y contiene diferentes variables vinculadas con las características del hogar. Este archivo está agregado a nivel del hogar, no contiene información a nivel de miembros del hogar. Una variable importante en este módulo es la variable result, que es un código generado por el propio INEI con el cual califica la calidad de la información contenida en la encuesta. Hay algunos casos en los cuales la información no se llega a validar porque
la persona con la que se tenía que entrevistar no llegó a presentarse. Entonces, por eso es que el INEI presenta estas diferentes categorías. Para el ejercicio que vamos a realizar, en realidad, nosotros solamente vamos a tomar aquellas encuestas que estén en condición de completa o incompleta, que vendría a ser los valores 1 y 2 para esta variable. Si quieren ver cómo está categorizada una variable sin ver las etiquetas, una opción es poner no label y van a ver cómo es que la misma información se presenta pero con la categoría numérica. Entonces, sobre la base de eso, lo que voy a hacer es eliminar las encuestas que no estén completas o incompletas. Si vuelvo a ejecutar el mismo comando, van a ver que solamente me he quedado con las encuestas que son completas o incompletas. Una vez realizado este paso, lo que voy a hacer es analizar la estructura de las variables de NBI. Como ya se había mencionado, estas ya vienen generadas en el módulo. Para que vean la estructura de estas variables, pueden ver el número de observaciones, el promedio, la desviación estándar y el valor mínimo y máximo que toman las variables. Como estamos hablando de variables de carencias, las vamos a encontrar formuladas en términos dummies, o sea, toma el valor 0 o 1. Previo a juntar la información de esta base con la información de sumaria, lo que voy a hacer es colapsar la información. Utilizando el comando colapso, voy a obtener el valor medio de estas variables de carencia a nivel del hogar. Por eso estoy utilizando las tres variables que me ayudan a identificar el hogar, que son conglomerado o conglome, vivienda y hogar. Ejecutamos, seleccionamos la línea 38 y le damos a ejecutar. Van a ver que la estructura de la base cambia. Ahora solamente me he quedado con las variables a las cuales les he pedido que les saque el promedio y las variables que identifican al hogar. Lo siguiente va a ser juntar esta información con la información de sumaria. Dado que ambas bases se encuentran formuladas a nivel del hogar, se trata de un merge 1 a 1. Como no quiero que me cree la variable merge, voy a poner la opción no generate. Selecciono la línea 41 y le doy a ejecutar. ¿No? Vemos que ha sido un match perfecto. El siguiente paso es crear la variable que voy a utilizar para definir mi variable de pobreza, que vendría a ser la sumatoria de las 5 NBIs. Si aplicamos un tabulate para esta variable que he creado, van a ver que el valor mínimo que puede tomar esta variable es 0, ¿no? Que representa hogares que no cuentan con ninguna necesidad básica insatisfecha, y el valor máximo 5, ¿no? Hogares que tienen las 5 necesidades básicas insatisfechas. Recordemos que esta información este tabulado solamente presenta información de la encuesta. Aún no estoy haciendo la inferencia a nivel nacional. Una vez que la variable está creada, lo que voy a hacer es crear mi variable de pobreza utilizando como criterio esta variable NBI HOG. Lo que me está diciendo este comando, o mejor dicho, la línea de comando del 45 al 47, es crearme una variable que toma de valor 1 si es que el hogar presenta al menos una necesidad básica insatisfecha, y como 0 los hogares que no tienen ninguna necesidad básica insatisfecha. Después de creada la variable, lo que voy a hacer es etiquetar los valores que toma la variable. Selecciono de la línea 49 a la 51 y le doy a ejecutar.
Acá lo que puedo ver es cómo tengo identificada los hogares que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha y los hogares que no tienen ninguna necesidad básica insatisfecha. Esa es una forma de elaborar la variable pobreza. Una segunda forma de elaborar la variable pobreza es considerando como pobres aquellos que tienen al menos 2 NBIs, no uno, sino 2. Y como no pobre, aquellos que tienen máximo un NBI. Nuevamente voy a seleccionar de la línea 53 a la 69 y le doy ejecutar. Y ahí está la información. Entonces, mis dos variables de pobreza ya se encuentran formuladas. Ahora, como hemos visto en casos anteriores, la información la vamos a presentar en términos de ámbito nacional, así como también por diferentes ámbitos geográficos. En este ejercicio voy a presentar mis resultados considerando dos dominios. Uno, el ámbito urbano y rural, y el segundo, considerando las regiones naturales. Entonces procedo a crear ambas variables. Selecciono de la línea 61 a la 64 para crear mi variable área, que identifica el ámbito urbano y rural. Y de la línea 66 a la línea 72, lo que estoy haciendo es crear mi variable que me va a ayudar a identificar regiones naturales. Un ejercicio adicional vendría a ser hacer la identificación de los departamentos. Ya sabemos que para esta acción utilizaríamos la variable ubigeo, que específicamente los dos primeros dígitos que representan la región o el departamento. Si pueden ver, la estructura de esta base tiene un montón de comodines que no son la ñ, no vendría a ser reconocida ni la tilde. Entonces, un poco para resolver este problema de estas letras o tildes que no reconocen, le voy a cambiar la información. Voy a etiquetar nuevamente mis variables. Aquí lo único que estoy haciendo desde la línea 74 a la 81 es cambiar el nombre para que no aparezca ese rombito con signo de interrogación, para que lo reconozca como un nombre completo, y también quitándole las tildes a los nombres de las variables. Entonces le doy a ejecutar y bueno, ya estoy lista para empezar a presentar mis resultados. Sabemos que la información, el factor de expansión de sumaria está identificado a nivel del hogar, pero nosotros queremos presentar la información a nivel del individuo. Entonces lo que hacemos es crear la variable del factor de expansión de la población al multiplicar el factor de expansión original por el número de miembros del hogar. Ya está. Una vez formulado mi factor de expansión de la población, lo que voy a hacer es establecer en el stata las características de la encuesta. Para esto sabemos que las variables que se requieren son tener el factor de expansión, la variable de conglomerado, que en este caso se llama conglome, y la variable de estrato, que se llama estrato. Entonces selecciono la línea 87, le doy a ejecutar y me salen las características de la encuesta. Ahora, para empezar a presentar la información, lo que vamos a hacer es introducir un nuevo comando que probablemente lo hayan visto previamente, que se llama outRec. Que es lo que va a hacer es pasar la información que voy a ir generando en Stata a un formato más amigable como es el Word. Si ustedes tuvieran problema ya sea con el zipset o en el outRec, ya saben que una forma de solucionarlo sería digitar la palabra help y el comando. Y bueno, en este caso me va a dar explicación de cómo se opera el comando. Por lo general va a estar en inglés. Pero en caso de que ustedes no tuvieran este comando, lo que les saldría es un pantallazo que les da links, del cual podrían bajarse la información.
¿Recuerdan el problema que tuvimos en el laboratorio porque estuvimos utilizando comandos que no estaban bajados en el programa? Entonces simplemente ustedes utilizan help con el comando que no les está funcionando y de ahí les van a salir una carpeta de opciones de dónde se pueden bajar la información o de dónde se pueden bajar el comando. Muy bien, pero en este caso lo primero que vamos a hacer es estimar el porcentaje de la población que tiene alguna necesidad básica insatisfecha. En este caso, lo que estoy haciendo es propiamente identificar cada necesidad básica insatisfecha y definir qué porcentaje de la población puede estar padeciendo. La ventaja de usar este comando SBI con min, la forma como está estructurada, es que me da el estimado más el intervalo de confianza. Como les decía, la forma como se presenta la información ya tiene un formato predeterminado que podría ser poco amigable si es que uno quiere pasar esta información a un reporte. La forma como presentamos la información es que inmediatamente después de ejecutar esta línea 87, vamos a ejecutar un comando outrec. Vamos a sombrear toda la información de la 90 a la 92. Toda esta línea de comando lo que van a hacer es generarme esta información que ya he generado, pero en un documento de Word. Vamos a darle a ejecutar. Aquí un poco las líneas salen desconfiguradas porque he achicado, digamos, el tamaño de la pantalla. Pero si entramos a nuestra carpeta, van a ver que hay una variable que se ha generado en Word. Si le damos a abrir, van a ver que nuestra variable, nuestra información en Stata, ha sido pasada a un documento de Word. La forma como se trabaja con este comando es bastante sencillo una vez que se logra identificar qué significa cada una de estas palabras. Si se dan cuenta, el outrec lo que hace es primero me pide el nombre, la ruta donde voy a crear este documento de Word. Que como les decía, yo lo quiero crear dentro de la carpeta de Najo 2017 en el cual he bajado la información de las bases de datos. Replace es un comando estándar que es parte de este comando en sí, es una opción estándar. Esta parte stat lo que le está haciendo es pedirle al Stata que me baje la información del coeficiente, del error estándar y del intervalo de confianza, que es justamente la información que ustedes están viendo contenida aquí. Esta opción del comando outrec lo que hace es pedirle que la información la presente en estas columnas en lugar de que una información esté debajo de la otra. Con esta parte le estoy pidiendo al outrec que me dé la información en términos de cuatro decimales, que es lo que pueden ver acá. Bar label quiere decir que no quiero que me dé la información NBI1, NBI2, sino que me coloque el nombre de la variable que yo he definido previamente. Con esto estoy adicionando los títulos que van a tener las columnas. ¿Pueden ver? Con esta parte, esta opción me ayuda a formular el título del cuadro. Que está acá. Y el punto final que ustedes ven me permite adicionar notas a pie. Por un lado, esta parte se genera automática, esta sección del asterisco que me identifica el nivel de significancia de la estimación, pero estas últimas dos líneas yo las he adicionado. Por un lado me está saliendo la fecha, la hora y la fecha donde se ha ejecutado la acción y la fuente, que es lo que yo he adicionado. Básicamente las partes que ustedes ven en rojo son las partes que ustedes podrían cambiar según cómo quieran ustedes diseñar este cuadro. Bueno, una vez que lo hemos revisado, vamos a cerrar este archivo. Entonces,
Este comando resulta muy útil porque nos facilita el ejercicio de estar pasando las tablas a Word y formatearlas. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, yo puedo seguir adicionando cuadros en este archivo. Lo importante es siempre mantenerlo cerrado, y lo otro es distinguir el primer caso. Por ejemplo, yo estoy poniendo replace solamente en el primer caso. Si yo quisiera solamente adicionar otro archivo sobre la base después de este cuadro que he generado, la siguiente no va a tener esa opción replace, sino va a tener la opción add table. Después todo lo demás se mantiene igual. Muy bien. Vamos a agrandar esto. Voy a repetir nuevamente la operación que hice inicialmente, que es mostrar las estimaciones de los NBIs a nivel de la población. Ahora, lo siguiente va a ser la estimación de la variable pobreza sobre la base de las NBIs. Como se acordarán, NBI 1 pobre está definida como valor 1 si es que el hogar, o bueno, si es que en este caso estoy presentando la información a nivel de la población. Esto me indica que la persona vive en un hogar que cuenta con al menos una necesidad básica insatisfecha. Para pasar esta información al archivo de Word, lo que hago es seleccionar la línea 96 y 97 y darle a ejecutar. Y ahí se ejecuta. Aparte de presentar la información propiamente en términos de lo que sería el resultado nacional, lo que queremos también es poder distinguir la información por término de dominios geográficos. Para eso creamos las variables área para distinguir ámbito urbano y rural, y la variable regiones naturales. Entonces, para poder visualizar la información según estos ámbitos, lo que hago es incluir la variable, over, según la variable que quiero distinguir. En este caso va a ser área. Ahí pueden ver la información. Para pasar esta información a mi archivo NBI, voy a seleccionar las líneas 101 y 102 y le doy a ejecutar. Finalmente, para presentar la misma información, pero esta vez por términos de regiones naturales, voy a hacer la operación utilizando la variable regnat, y después voy a pasar ese resultado a mi archivo de Word NBI. Así que de frente voy a seleccionar de la línea 105 a la 107 y le doy a ejecutar. Pueden ver la información. Lo que pueden ver es que en total he creado 4 cuadros. Al primero lo estoy titulando indicadores NBI. Los demás vendrían a ser variaciones de la variable pobreza que he generado sobre la base de las NBIs. Para distinguirlas simplemente le he puesto diferentes letras para un poco dar el mensaje de que me están presentando la misma información pero bajo diferentes ámbitos. Una vez que la información ha sido ejecutada, puedo regresar a ver el archivo en mi carpeta en Ajo y abro nuevamente el archivo NBI. Pueden ver que la información, el primero, que está presentado según NBIs. No le hagan caso a estas líneas en rojo, es porque yo por lo general tengo el default de mi Word en inglés, por eso a veces me salen estas rayas en rojito. Y bueno, el primero que me estaba mostrando la información, esa segunda tabla, porcentaje de la población con al menos una NBI, me está presentando la información a nivel nacional. Y lo que hago en los siguientes cuadros es presentar la información según ámbitos, ¿no? En la siguiente tabla lo que hace es presentar en ámbito urbano y rural. Lo siguiente es en ámbito de regiones naturales.
Muy bien. Aprovechen y traten de replicar esta información, ya sea con la información del 2017, con la información del 2011. Traten de usar estos cuadros. Si tienen algún problema con la identificación, con cómo ajustar los comandos para que les funcione según la información que estén usando, me mandan un mensaje. Y bueno, lo importante es que vamos a utilizar esta información también en nuestras clases presenciales o en nuestras sesiones virtuales, dependiendo de cómo se desarrolle los siguientes días. Bueno, cuídense mucho y mucha suerte.